Muy buenos días, hermanos. Me es un gusto de nuevo estar comunicado con ustedes para poder continuar con los devocionales semanales y siempre dando gracias a Dios por lo que Dios obra en nuestras vidas. Y vamos a empezar este devocional dando gracias a Dios en oración. Oremos, hermano. Señor Padre que estás en los cielos, agradecido estamos, Señor, por lo que tú haces para con nuestras vidas, Señor. Nosotros no merecemos este amor tan grande, Señor. No merecemos nada de ti, Señor mi Dios, pero tú lo que nos das es por gracia, Señor mi Dios. Gracias, Padre. Sigue, Señor, trabajando con nuestras vidas, aunque nosotros, Padre, a veces somos rebeldes a ti, Padre, porque no queremos cumplir tu voluntad al 100%, Señor. Pero ahí seguimos, Padre, luchando para poder vivir como tú deseas, Señor. Bendice, Señor mi Dios, a la iglesia. Bendice a mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor, Señor mi Dios. Y queremos, Señor, tu fortaleza. Queremos, Señor, tu consuelo, aunque sé que tú nos das, Señor mi Dios, pero cada día, Padre, clamamos a ti. Cada día te buscamos en oración, Señor mi Dios, porque nosotros somos débiles, Señor. Y sabemos en que sin ti nada podemos hacer. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Padre Santo. Tú lo conoces, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta enseñanza. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Y así, Padre, te damos las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora, hermano, vamos a empezar este devocional que lo he titulado Las buenas noticias de Timoteo y está basado en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. A ver, le voy a pedir que abran sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 6 al versículo 13. Voy a dar lectura la palabra del Señor. Dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de nosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. Ahora vamos a estudiar el versículo 6. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero cuando Timoteo volvió, habla del regreso de Timoteo, dice de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Cuando habla de vuestra fe, está hablando de la fidelidad, de la fe obediente, y añade Pablo, y amor. La fe y el amor
se componen o se conocen por sus acciones. La palabra del Señor dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto está escrito en el libro de 1 de Juan capítulo 3, versículo 23. El carácter del cristiano es conocido por su fe y amor. En, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto lo dice Pablo en el libro de Gálatas 5:6. Y la fe de los tesalonicenses estaba firme, y el amor era práctico. Y Pablo sigue escribiendo en este versículo 6, dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando significa añorando, ¿no? Añorando vernos como también nosotros a vosotros. La oposición de los judíos no creyentes podían de haber causado que los nuevos conversos de Tesalónica se alejaran del Evangelio, pero no fue así. Los hermanos de Tesalónica estaban firmes en la fe, recordando con cariño a sus maestros. ¿Cómo es, no? Estos hermanos recordaban a sus maestros cada enseñanza que lo habían enseñado. Dice, qué buenas noticias y qué alivio, ¿no? Cómo añoraba Pablo a los hermanos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Así también los de Tesalónica añoraban ver a Pablo. La palabra añorar quiere decir recordar con pena por la ausencia física, porque Pablo estaba lejos de ellos, pero Pablo no se alejó porque él quería alejarse, sino porque fue obligado a salir de Tesalónica por estos falsos judíos. La añoranza era mutua entre Pablo y los hermanos de Tesalónica. Ambos querían verse, así como Pablo a los de Tesalónica y como los hermanos de Tesalónica a Pablo. En el versículo 7 dice, por ello, ¿cuál ello? El reporte alentador que trajo Timoteo a Pablo, ¿no? Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, habla de la preocupación que pasó Pablo y sus compañeros, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, por medio de vuestra fidelidad, de su firmeza en el Evangelio. El consuelo producido por las buenas noticias de Timoteo superaba su necesidad y aflicción. El, el consuelo de Pablo fue grande porque su preocupación por ellos había sido grande también. Nunca conoceremos este consuelo a menos que estemos sinceramente preocupados por la fidelidad de nuestros hermanos. Hoy, en estos momentos en que esta pandemia está causando mucho daño, no solo a toda persona, incluido a nuestros hermanos en la fe, y nosotros también cuando escuchamos en que han sido de que han sido contagiados, verdaderamente nos causa tristeza, preocupación, pero cuán alegría también nos causa cuando ya se recuperaron, cuando ya de nuevo están de pie, cuando ya de nuevo vuelven a trabajar en la obra del Señor. Y nosotros conocemos de esos hombres y de esas mujeres, ¿no? En que no desmayan, en que siguen adelante. La base
la base de su consuelo fue la fidelidad y la constancia de los tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es escrito en Tercera de Juan, verso 4. La fidelidad es el mejor regalo que la iglesia puede dar al predicador, y los pastores lo conocen. Los encargados de los diferentes ministerios lo conocen. Igualmente los misioneros. Ellos, para ellos es un regalo ver que los hermanos a quien ellos conducen son fieles. Esta noticia convenció a Pablo de que los planes de Satanás para trastornar la obra de Dios no había tenido éxito, y la ansiedad de Pablo se desvaneció, desapareció con esta buena noticia que le trajo Timoteo. En el verso 8 dice: porque ahora vivimos. Ellos estaban vivos, pero acá cuando dice vivimos se refiere a que nos aviva, en que florecemos, ¿no? Por esta buena noticia que le había consolado y alentado grandemente. Dice: si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿De qué consiste la vida? ¿De qué consiste nuestras vidas? Ya unos, que en el caso mío tengo 51 años, ya voy a cumplir 52, falta poquito, ¿no? ¿De qué consiste la vida? Lucas 12:15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Para muchos, el ganar dinero o el placer o la música o el deporte es su vida. Ahora les hago una pregunta: ¿de qué consiste nuestra vida? ¿Del vivir por Cristo y por el progreso de la iglesia? Si los conversos o los creyentes de Pablo seguían fieles, él vivía. Él se sentía que tenía vida, que su trabajo no resultó en vano. Tenía un aliento grande, ¿no? Dice la palabra del Señor, continúa, dice: si estáis firmes en el Señor. Desde luego, los que están en el Señor son miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Sin embargo, no pensemos que por ser miembros de alguna congregación que se identifica como Iglesia de Cristo, necesariamente estaremos en el Señor. No conviene pensar que la iglesia es una especie de vehículo como avión o tren que nos, ¿cómo lo puedo decir? Que nos, que nos llevará al cielo. Si alguno se siente confiado con respecto a su salvación porque es miembro de una iglesia, vamos a decirle, correcta, es posible que no haya apreciado la importancia de nuestra relación con Cristo. Los que son añadidos a la iglesia verdadera
son agregados al Señor y la iglesia verdadera es Cristo y no necesariamente ser miembros de una congregación. En Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo sigue recomendando a la iglesia de Tesalónica estar firmes, que nada te pueda mover, así vengan las pruebas, las persecuciones, tentaciones que van a haber, vamos a pasar, pero con Cristo, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores. En Filipenses 4:1 dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Este es un imperativo, una orden casi de connotación militar, al igual que un soldado en la batalla. Los cristianos debemos mantenernos en posición mientras enfrentamos los ataques. No debemos flaquear en medio del rechazo y la persecución, ni fracasar en la prueba o ceder a las tentaciones y al pecado. El mismo Señor Jesucristo nos da la firmeza que necesitamos. Él comprende nuestra condición. Recuerde, hermanos, recuerde que Él estuvo entre nosotros y se mantuvo firme. Enfrentó persecución, enfrentó rechazo, pero nunca cedió. Él es sí, nuestro ejemplo de estabilidad. Él es también nuestra fuerza para poder seguir adelante y para permanecer en pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. El cristiano no está libre de problemas, pero gracias a Dios tenemos a Cristo. Él nos va a dar la fortaleza. Él va a abrir camino y nos va a dar la salida. Versículo 9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Porque por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Un salmista dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Está en Salmos 116:12. ¿Cómo podemos pagar a Dios toda la bendición que Él nos ha dado? Hermanos, en estos tiempos que estamos pasando, toda persona que está grave es capaz de pagar miles de soles por oxígeno. Y recuerda, hermano, oxígeno por un día. No sé cuánto lo pueden conseguir, a 500 soles, 800 soles, 1000 soles o hasta más. Pero recuerden nosotros cuántos años hemos vivido. Y eso multiplíquelo por día. ¿Cuánto de oxígeno hemos recibido y nunca hemos pagado a Dios por eso, por su beneficio que Él nos da? Si sacamos la cuenta, las personas que hoy pagan sus familiares para que su paciente pueda respirar, y esto es algo para poder pensar, ¿no?
pensar de los beneficios que Dios nos da cada día y que nosotros no sabemos reconocer y no sabemos agradecer a Dios por lo que Él nos da. Parece, hermanos, de que esa pregunta o esta pregunta indica que aunque Pablo era un hombre bien educado, no tenía palabras adecuadas para dar gracias a Dios por una bendición tan grande. ¿Cuál sería? ¿Cuál la fidelidad de los hermanos y su amor por él? Esto para Pablo era algo grande. Era algo que Pablo decía, Señor, ¿cómo te puedo pagar? Porque estos hermanos de Tesalónicas son fieles. Y no solamente son fieles, sino tienen amor por mí. Y Pablo también tenía amor por él. Recibió mucho consuelo y está muy agradecido, pero ¿cómo podía pagar a Dios por una bendición tan grande? El corazón de Pablo, Timoteo y Silvano estaba lleno y rebosando por haber recibido noticias tan hermosas de Tesalónica y querían abundar también en su acción de gracias. Es posible, acá vemos una pregunta ya, es posible que uno tenga amor excesivo o fe excesiva o gratitud excesiva. No hay peligro de exagerar nuestra expresión de gratitud a Dios y aún más cuando superamos los beneficios que se presentan en esta vida. A veces agradecemos a Dios, no, por gracias, Señor, y a veces damos mil gracias al Señor. A veces derramamos lágrimas, pero el Hijo de Dios debe de estar agradecido con su Creador. Versículo 10 dice la palabra del Señor, orando de noche y de día, con gran insistencia, ¿no? Habla intensamente para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Vemos la preocupación de Pablo. Quería completar, ¿no? Completar lo que le faltaba de fe a los hermanos de Tesalónica. En cuanto a la frecuencia de oración, dice que Pablo oraba día y noche, así como trabajaba también de día y de noche, según el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicense. En cuanto a fervor, Pablo oraba mucho más abundantemente. No solo Pablo quería verlos, sino que quería suplir toda necesidad espiritual y corregir toda la deficiencia. Quería hacer algo por ellos, quería ayudarles. Sin duda, entre los hermanos había deficiencia, pues era una iglesia nueva, al igual que los corintios habían tenido preguntas, dudas, inquietudes. La palabra completemos se usa de remendar redes y de perfeccionar a los santos. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo buscaba esto, perfeccionar. Si esta palabra denota mucho, querían que cada día sean mejores, que cada día conozcan más a Dios, que cada día trabajen más para la obra, quería más esfuerzo, dedicación y todo para la obra del ministerio. Pablo quería que la iglesia sea edificada. Los hermanos, por fieles que hubieran sido,
tenían poco tiempo en el Evangelio y cuesta tiempo aprender y crecer. Y esto lo sabemos todos, los que somos fieles al Señor, tenemos 5, 10, 15, 20 años, otros 30 años, pero no ha sido fácil aprender, no ha sido fácil crecer, ¿no? Pero es posible. En, en Tesalónica, como en cualquier congregación, Pablo quiere. ¿Qué cosa quería Pablo? Dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto lo dice en Primera de Tesalónica 5:14. En realidad, por más fieles que sean, por más maduro en que podamos ser, Pablo quiere que todos abundemos más y más. No hay un tope para poder conocer más a Dios. Siempre vamos a encontrar más y más y más. En el versículo 11, la palabra de Dios dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija. Literalmente significa hacer derecho nuestro camino a vosotros. Pablo usa este verbo singular. No dice dirijan, sino dirija. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No dice conforten, sino conforte, verbo singular. Esto bien ilustra la perfecta unidad de la deidad. Tres personas en uno. Sin embargo, aún oraba para que Dios dirigiera su camino a los tesalonicenses. Que nuestro Señor Jesucristo, que Dios sea nuestro pastor, que nos dirija y nos conduzca a que nosotros podamos cumplir su voluntad. En el verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Está hablando de el amor ágape. El amor más alto es el amor que Dios tiene por todos los hombres. Es el amor que busca el bienestar físico y espiritual de todos. El hombre no nace con este amor, sino que lo obtiene solo por medio de ser transformado por evangelio. Solo cuando el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Dice, este amor dice unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor es el tema que abarca y define por excelencia las relaciones mutuas entre unos y otros. Por eso se enfoca en los creyentes dentro de la iglesia, el amor entre hermanos en Cristo. Cuando habla de uno para con otros, se está refiriendo del amor de entre hermanos en Cristo Jesús. Pero ese amor no solamente debe de abundar entre hermanos, sino Pablo también dice para con todos. A la luz del hecho de que Dios amó al mundo, eso lo sabemos en Juan 3:16, y envió a su Hijo a morir por el pecado del hombre, los creyentes que fueron amados, aunque no éramos dignos de recibir ese amor,
deben amar a los no creyentes. Y no solamente a los no creyentes, y aún a nuestros enemigos, si lo tenemos. Esos enemigos son personas que nos atacan por hablar de la palabra del Señor. Esto lo dice en Mateo 5, 43 y 44. Otros mandatos también podemos recibir en el Nuevo Testamento acerca de la humanidad en general. Incluye la búsqueda de la paz, hacer el bien, ser pacientes, orar e interceder, mostrar consideración y dar la honra de vida. Y no tan solamente hablamos al creyente, sino también a las personas que no son creyentes. El respeto a nuestros jefes, aunque no sean creyentes, debemos de respetar. El versículo 13, ya culminando con el devocional, dice todo lo que ha hablado Pablo en estos dos versículos antes, dice para que sean afirmados. ¿Para qué amar? Dice para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Quien Dios, ¿no? Quien no solo conoce los hechos de todos, sino también escudriña el corazón. Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí Pablo dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Pablo sabía que Dios quería que los tesalonicenses tuvieran corazones afirmados, irreprensibles en santidad. La idea detrás de la santidad es ser apartado del mundo para Dios. La persona genuinamente santa es separada, lejos del dominio del pecado, lejos del dominio del yo, lejos del dominio del mundo, y es separada para Dios. El Hijo de Dios ya no es dominado por el pecado, ya el pecado no es nuestro amo. Él ya no tiene control de nosotros, sino que ahora nosotros, nuestro amo es Dios, nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo, y somos separados para poder hacer la voluntad de Dios. Dice, habla sobre vuestros corazones irreprensibles en santidad. El corazón debe ser santificado primero. El diablo quiere que desarrollemos un exterior santo mientras descuidamos el interior. Satanás quiere que nosotros seamos como tumbas blanqueadas, llenas de muerte, ¿no? Que seamos como los fariseos, en lo cual Jesús le dijo que eran tumbas blanqueadas. Por fuera se veían bonitos, daban una buena apariencia, pero por dentro su corazón estaba apartado del Señor. Pero Dios se preocupa en el hombre interior, lo que tenemos dentro, lo que tenemos en el corazón. Y dice que seamos irreprensibles y en santidad delante de nuestro Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se acordaba del regreso de Jesús. Él siempre lo tenía pendiente ahí, porque nada puede alentarnos a la santidad como recordar que Jesús podría venir hoy. El hombre de Dios debe de estar preparado, esperando como la novia que espera a su esposo que va a ser. Entonces, la oración de Pablo por los tesalonicenses hizo énfasis en tres cosas
que son muy importantes para todo cristiano en la actualidad. Primero, quería estar con ellos para que pudieran beneficiarse de su sabiduría dado por Dios para ser perfeccionados. Segundo, quería que abundaran en amor para con unos y también para con otros. Tercero, querían que fueran afirmados en verdadera santidad de corazón, preparando sus vidas para el retorno de Cristo por su iglesia. Esto es lo que nosotros podemos aprender de lo que Pablo enseña a la iglesia. El amor de unos para con otros y también de estar preparados. No sabemos en qué momento viene nuestro Señor Jesucristo de la iglesia, pero nosotros viendo el tiempo, viendo lo que nosotros podemos ver, comparando con la palabra de Dios, vemos que la venida del Señor Jesucristo está pronto y tenemos que prepararnos para ese momento en la cual primero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego lo que estaremos vivos vamos a ser llevados por el Señor. Vivamos con esa esperanza, orando a Dios y también viendo por nuestros hermanos en la fe. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios nos bendiga, nos fortalezca y nos consuele cada día. Amén.